Bienvenidos a este nuevo tramo de esta segunda videoclase. En el anterior terminamos de formalizar la idea de potencial y diferencia de potencial eléctrico y vamos camino a tratar de entender cómo es el medio electromagnético, ¿sí? Que es a través del cual se propagan nuestras ondas de radio y es lo que más estamos buscando poder llegar a entender. Entonces, yo tengo acá un punto. En ese punto, ahí, hay una determinada cantidad de carga eléctrica acumulada y dijimos que cada punto del espacio por ejemplo acá, un punto A va a tener un valor de energía asociado llamado potencial de A, que se va a medir en volts. Otro punto B va a tener un valor de energía asociado que vamos a llamar B sub B. Y así, cada punto de este espacio, debido a la existencia de esa carga Q sub 1, tiene un valor de energía asociado. ¿Cómo se puede conocer el valor de energía en un punto X determinado? Fíjense, como el valor de la constante electrostática, la que habíamos visto que vale 9 por 10 a la 9, por la cantidad de carga que genera ese valor energético en ese campo de fuerzas eléctrico, dividido la distancia de ese punto X a la carga que genera el campo. O sea, una expresión muy similar, si se fijan, a la de intensidad de campo eléctrico, que tenía la misma forma en un punto determinado X, tenía la misma forma, solo que la distancia por la que se dividía respecto al punto X era al cuadrado. ¿Sí? Bien, o sea que la intensidad de energía asociada a un punto dentro de un campo eléctrico depende de la cantidad de carga del cuerpo que genera el campo y de la distancia a la que yo estoy del cuerpo que genera el campo. Bien, vamos a imaginar una cosa. ¿Qué pasaría si ese punto no fuese más que un punto de un alambre o de una varilla conductora? Ahí. ¿Sí? Y en esa varilla conductora, yo lo que hago es acumular carga, cada vez más carga positiva. En esa varilla. Si esa cantidad de carga fuese fija a lo largo del tiempo, o sea, si la cantidad de carga Q sub 1 a medida que el tiempo transcurre fuese un valor constante, o sea, no cambia, entonces yo podría pensar lo mismo, que, por ejemplo, el potencial en el punto A, la capacidad de generación de trabajo que tiene el campo de fuerzas eléctrico en el punto A, también va a ser constante y no va a cambiar. ¿Por qué? Y veamos esto. Porque no cambia la cantidad de carga y no cambia la distancia del punto A al punto del alambre que genera el campo en el punto A. Ahora vamos a pensar qué pasa si en un instante 1 o hasta un instante 1
la cantidad de carga Q sub 1 es esta, en esa varilla, ¿sí? Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Que durante todo ese tiempo el potencial de A va a ser lo mismo. Hasta ese instante va a valer lo mismo. Pero supongamos que después de ese instante de tiempo, después de pasar todo ese tiempo, o sea, este que está acá, no sé, imaginemos, qué sé yo, 10 segundos. ¿Sí? Acá también tenemos 10 segundos. ¿Está? En el segundo 11, por algún motivo, la cantidad de carga en el alambre de carga eléctrica positiva, en este caso, aumenta. A esa cantidad de carga naranja se le suma esta cantidad de carga azul. Se fue al doble. O sea, la cantidad de carga ahora es el doble que antes. A partir de este momento es el doble de antes. Hasta quizás este instante. ¿Qué va a pasar? Y acá va a pasar lo mismo. El potencial, este valor, se duplicó por 2. Por lo tanto, este valor, el valor de potencial, se va a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque este valor que está acá, la distancia no cambió, K es una constante que cambia solamente si en lugar de haber vacío pasa a haber aire, si en lugar de haber aire pasa a haber algún vapor de agua, si en lugar de vapor de agua pasa a haber plástico. Entonces, lo que va a ocurrir al partir del segundo 11 es que también se va a duplicar y se va a mantener así durante, supongamos, los siguientes 10 segundos. Se va a mantener al doble de valor que antes la energía en el punto A. Se va a mantener al doble. ¿Y qué pasa si después de esos 10 segundos vuelve a aumentar la cantidad de carga eléctrica en el alambre? Porque está conectado a una fuente, vaya uno a saber, hay algún elemento que inyecta carga eléctrica en ese alambre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Otra vez, se agregó otro tanto, o sea, ahora se triplicó respecto del valor original. La carga eléctrica a partir del segundo 21 se triplicó, o sea, esta carga respecto del valor original, se triplicó. Por lo tanto, el valor de potencial eléctrico para nosotros en el punto A también se va a triplicar. Lo vemos acá en la expresión claramente. También se va a triplicar. O sea, que el valor energético asociado a cada punto del espacio que rodea a ese alambre con carga eléctrica varía cuando varía la cantidad de carga eléctrica en ese alambre. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Vamos un poquito más abajo. ¿Qué va a pasar entonces? Imaginémoslo. Si yo tengo acá un punto con una carga eléctrica, donde esa carga eléctrica toma respecto del cero por momentos valores positivos y por momentos valores negativos a medida que el tiempo transcurre de esta manera, miren. ¿Qué es lo que va a pasar en un punto distante? En un punto A, acá. ¿Con qué? Con su valor de potencial eléctrico asociado. Bien. Obviamente que va a terminar teniendo, por lo que vimos recién,
no hay mucha... Va a terminar teniendo valores de potencial positivos durante determinado tiempo y valores de potencial negativos durante otro tiempo. ¿Sí? Valores de potencial positivos que implican que ahí hay una determinada cantidad de energía vinculada que a una carga eléctrica positiva la empujaría para allá, y valores de potencial negativos que indican que a una carga positiva durante ese periodo de tiempo la empujarían para acá. Eso es lo que significaría tener potencial positivo y potencial negativo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sería? Y vamos a analizarlo un poco por tramos. Si yo me fijo, durante este tiempo, hay cada vez más carga positiva acumulada en este punto. Ahí es donde, para el mismo tiempo, el potencial eléctrico va a ir aumentando de manera proporcional a cómo aumenta la carga en ese punto. Ahora, un momento, ¿es instantáneo? En este mismo instante en que acá se llega, ¿sí? Si estos son, supongamos, 10 segundos, en los mismos 10 segundos, acá llega a existir el máximo de potencial eléctrico. No, tarda un tiempo. ¿Por qué? Porque la perturbación que se da acá, hasta llegar a afectar el valor energético en ese punto, tiene que propagarse a lo largo de una distancia. Por lo tanto, en realidad, va a ocurrir algo así. Yo tengo mi punto, donde va a haber un valor de carga, donde voy a tener entonces mi otro punto A, que va a tener un valor de energía asociado, de energía potencial eléctrica B sub A. Este valor de carga, decíamos, va a tomar cantidades de carga positiva por momentos y cantidades de carga negativa por distintos instantes de tiempo. Y vamos a analizar acá en el tiempo cómo variaban los valores de potencial en A entre valores positivos y posibles valores negativos. La carga, decíamos, la íbamos a hacer variar así. Y empezábamos entonces, y ahora vamos a hacerlo con distintos colores, a analizar qué pasaba en cada tramo. Acá hay un instante de tiempo, vamos a llamarlo t sub 1, puede ser 1 milisegundo, 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, pero es donde se da el máximo valor de carga positiva. O sea, en este tramo, lo que ocurre en este tramo, ¿sí? Es que la carga Q es positiva y aumenta en cantidad de carga positiva acumulada en ese punto. ¿Sí? Hay cada vez más cargas positivas acumuladas. ¿Está? Eso, decíamos, hacía que el potencial de A aumente, pero no lo va a hacer de manera instantánea. No es que en el mismo instante T1 que allá se llega al máximo, acá también se va a llegar al máximo.
no. Va a tardar un tiempo. Va a tardar un tiempo en llegar. Ese cambio de cantidad de carga eléctrica en el punto que genera el campo va a tardar un tiempo en recorrer la distancia que media entre ese punto y A. Y entonces, como va a tardar un tiempo, esos cambios que se dan de carga allá van a darse de manera proporcional en el punto A como valores de cambio de potencial eléctrico, pero van a llegar en un instante posterior, llamémoslo T2, donde T2 es un tiempo mayor a T1, ¿sí? Tiempo T2 desde acá hasta acá, tiempo T1 desde acá hasta acá. ¿Está bien? O sea, los valores de potencial eléctrico en A siguen a los valores de carga eléctrica en el punto Q, en el punto, vamos a darle un nombre a este punto, ¿sí? Vamos a decir que este es el punto 0. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a cómo cambian los valores de carga en el punto 0, yo me voy a encontrar que cambian de la misma manera los valores de potencial eléctrico en el punto A. Los volts asociados, la capacidad de generación de trabajo del campo eléctrico en el punto A. Pero no en el mismo instante, sino que siempre más atrasado. Y si yo tuviese un punto más alejado todavía, supongamos que tengo un punto B todavía más lejos de mi punto 0 acá, obviamente que ahí voy a tener un valor de potencial B sub B, y ese valor de potencial B sub B va también ni en el punto T sub 1 ni en el punto T sub 2 va a experimentar el máximo, sino que lo va a experimentar un rato después todavía. En un instante T sub 3, porque la distancia que hay desde el punto 0 hasta el punto B es más larga y entonces la perturbación tarda más en llegar. Ahora, ¿a qué velocidad viaja esa perturbación? Viaja a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿sí? O a 300.000 kilómetros por segundo si es en el vacío. Es lo que se llama c o velocidad de la luz. Vamos un poquito para abajo porque no llego. De la luz. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir tratando de interpretar el resto del comportamiento. Vamos a darle colores magenta. Tenemos otro cuarto de comportamiento, este que está acá, que lo que va a pasar, cómo se me fue ahí el pulso, lo que va a pasar hasta este instante de acá, vamos a llamarlo T sub 4, es que la carga Q va a seguir siendo positiva, pero va a ser cada vez menor. Va a haber cada vez menos carga positiva en ese punto Q,
hasta que va a llegar a 0 en el instante t sub 4. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Que también, si mi instante t sub 4 estaba por acá, nos vamos a encontrar que el punto de potencial 0 va a llegar acá, después. Y acá todavía más tarde. Esto que está acá abajo, recordemos lo que estamos graficando acá, no le puse la referencia, es el potencial en B. Positivo o negativo. La cantidad de volts, ¿sí?, de energía potencial en esos puntos del espacio. Bien, ¿qué va a pasar después? Seguimos con el tramo siguiente. Si ustedes se fijan, empieza a tomar valores negativos de carga, o sea, ya la carga en el punto 0, la carga Q, va a ser cada vez más negativa hasta este otro instante t sub 5. ¿Sí? O sea, Q, en ese periodo marcado en azul, va a ser de valor negativo cada vez más cantidad de carga negativa acumulada ahí. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a notar acá es lo mismo, que si yo tengo un instante t sub 5, que quizá está por acá, me va a llegar el máximo valor negativo de potencial al punto A en un instante mucho posterior, mucho más adelante en tiempo. Y si yo tengo acá t sub 5, todavía más tarde me va a llegar el valor máximo negativo de potencial eléctrico en el punto B. ¿Sí? O sea, que si yo me fijo, lo que tengo es una onda que está representada o está representando valores de energía asociados a cada punto. En este último tramo lo que vemos es que la cantidad de carga eléctrica sigue siendo siempre negativa hasta llegar a 0, pero va bajando en cantidad de carga negativa. Por lo tanto, en este instante, que vamos a llamar t sub 6, lo que vamos a ver es que si t sub 6 está por acá, después de ese instante va a llegar el valor de potencial que se genera igual a 0 debido a esa carga igual a 0 al final de ese semiperiodo, y este todavía más tarde, ¿sí? O sea, si yo me fijo, ¿qué es esto? Esto es como decir que la perturbación en el valor de carga en el punto 0 varía, y yo puedo decir que en un instante determinado, si saco fotos, el valor, fíjense, el valor de potencial asociado en cada punto lo podría representar con flechitas. En este punto, en un instante determinado, esa flechita me marca qué valor tiene el potencial en ese punto en este instante. Esta, la que tiene en este punto en este instante, ¿sí? Yo puedo representar, en realidad son valores de energía en cada uno de estos puntos. Pero para darme una idea gráfica, yo puedo decir, bueno, en este punto, ¿qué valor de energía tengo? Y es positivo. ¿Cuánto? Y bueno, de acuerdo a alguna escala, lo grafico así. ¿Está? Acá en ese instante 0. Acá es negativo. Bueno, lo grafico con una flechita para abajo. ¿Cuánto? Así. Acá es todavía más negativo. Bueno, entonces en ese punto hay un potencial eléctrico más negativo. Lo represento con una flecha para acá. ¿Se entiende?
En el punto B, en ese instante, tengo este valor. Ahora, un rato después, ¿qué es lo que voy a ver? Que el potencial en cada uno de los puntos que yo tengo, usamos todos los colores, a ver, vamos a usar el verde clarito. El potencial en cada uno de los puntos que yo tengo vale otra cosa, entonces capaz si lo represento me voy a encontrar con que ocurrió esto. Fíjense. ¿Y eso qué quiere decir? Que en este segundo instante el potencial en este punto ya no es una cantidad de volts positiva, sino que es una cantidad de volts negativa. La represento ya con una flecha para acá abajo. En ese mismo instante acá es 0. En ese mismo instante acá sigue siendo positiva la cantidad de volts que tengo de potencial eléctrico en ese punto, pero no tanto, así que es una flechita más corta. En cambio acá aumentó. Es una flechita más larga con la que lo represento. Hay más volts en ese segundo instante. ¿Sí? O sea, la gráfica verde clarita es en un instante t sub 10, vamos a llamarlo. Y la gráfica verde oscura es en un instante previo, anterior. ¿Sí? Vamos a... un instante t sub 9, vamos a decir. Es la gráfica esta. O sea que, ¿qué es lo que pasó? Es como que yo tengo que la perturbación que se genera en el punto Q sub 0, ¿sí? La perturbación, vamos a graficarlo acá, que si no se me borra, ¿sí? En el instante T sub 9 yo tendría los estados de potencial eléctricos representados por la gráfica verde oscura, y en el instante T sub 10 posterior al T sub 9 tendría los estados de potencial eléctrico representados por la gráfica verde clarita. ¿Eso qué quiere decir? Que la perturbación que se genera acá en Q sub 0, donde si yo mido la cantidad de carga, lo que veo es que esa cantidad de carga oscila para arriba, aumenta positivamente, después disminuye positivamente y aumenta negativamente, después disminuye negativamente y aumenta positivamente de nuevo, y así sucesivamente, como lo marca esta gráfica que está acá, ¿sí? Esa perturbación lo que veo es que se va propagando como valores de potencial eléctrico, ¿sí? Como una variación. Punto a punto. De los valores de potencial eléctrico en aquella dirección. ¿Está bien? ¿Se entiende? A una cierta velocidad, que si estamos hablando del vacío, es la velocidad de la luz. ¿Sí? Eso que tengo ahí se llama onda eléctrica o onda de campo eléctrico. Y es una de las ondas que se utilizan para, con su variación de valores, representar información y hacer que, si sus valores que cambian con el tiempo, esos cambios se trasladan punto a punto, cuando llegan a determinado lugar, si yo tengo algo con que interpretarlos, voy a poder interpretar la información que esos valores representan. Esa es un poquito la idea de las ondas electromagnéticas, que están formadas por dos ondas. Una de las ondas que forman
a una onda electromagnética es la onda eléctrica. Y tiene que ver con esto, con variaciones de intensidad de potencial de campo eléctrico en los puntos del espacio. Como el campo eléctrico, lo estudiamos recién en los videos anteriores, existe aún en el vacío en todos los puntos del universo, porque son valores de energía eléctrica asociados a cada punto del universo, como existe en todos lados aún en el vacío, este tipo de perturbaciones en los valores de campo eléctrico se propagan aún en el vacío, y eso es lo que permite que las ondas eléctricas se puedan propagar más allá de si hay materia o no hay materia. Obviamente que vimos que la energía eléctrica en un punto, volvemos ya para ir redondeando un último concepto de por qué igualmente disminuye el valor de una onda eléctrica con el espacio. Nosotros habíamos dicho que el potencial eléctrico respecto de un punto, decíamos, veníamos tratándolo como punto cero, ¿sí? Donde voy a colocar o voy a tener la carga que genera el campo, Q sub 0, decíamos que el potencial eléctrico dependía del medio, de la cantidad de carga que lo generaba y de la distancia del punto donde lo mido al punto donde se genera. Si yo me fijo, idealmente, decíamos, si yo hago variar a esta carga Q sub 0 la hago variar así, a medida que el tiempo transcurre, lo que habíamos visto es que se genera una onda. Por ejemplo, en la dirección que yo marqué ahí en línea de puntos, se genera una onda, decíamos, así. Donde esta amplitud idealmente sería igual a esta amplitud. Pero eso sería así si esta distancia fuese igual en este punto que en este punto, pero eso no ocurre. En este punto, llamémoslo A, la distancia del punto 0, que es el que genera la perturbación, es menor que en este punto, llamémoslo B. Por lo tanto, estas dos amplitudes, esta amplitud de acá, esta amplitud de acá y esta amplitud de acá, no pueden ser iguales. Seguro que la amplitud en el punto A, que se consigue, es mayor que la amplitud en el punto B, porque para una misma cantidad de carga, sin variar el medio, o sea acá vale siempre lo mismo, la distancia, esta distancia que tenemos acá, es mayor para el punto B que para el punto A. Por lo tanto, lo que correspondería acá es pensar que esto, fíjense, vamos a graficarlo para que se vea con más detalle. Vamos a graficar qué ocurre en un gráfico aparte. Yo tengo acá mi punto 0, tengo Q sub 0 que lo coloco ahí, tengo acá la dirección en la cual quiero ver qué pasa con una de las ondas, que es una onda de variación hacia allá de potencial eléctrico. Para eso marco acá esto que tengo acá, que sería la amplitud máxima. Uy, qué líos que hago a veces. Vamos rápido de nuevo. Perdón. Tengo acá entonces mi punto 0 con la carga Q sub 0 que varía como lo estoy marcando acá.
esa carga la tengo concentrada en ese punto. Voy a analizar, así como me lo genera en todas las direcciones que se me ocurran. Vamos a analizar qué es lo que pasa en esta dirección. Para eso marqué un valor ideal de amplitud máxima, que es para una determinada distancia, cuando tengo la carga máxima positiva o negativa ahí. Vemos entonces que lo que ocurriría es que el potencial en un instante determinado, de manera ideal, yo diría, varía así. ¿Sí? Siempre con los mismos valores máximos y mínimos. Pero decíamos, a medida que me alejo, los valores máximos y mínimos deberían ir achicándose. ¿Por qué? Porque la distancia es más grande, por lo tanto lo vemos en la expresión, en la fórmula de potencial eléctrico en un punto. Si aumenta la distancia, disminuye el potencial. ¿Y cómo es eso? Y eso responde a un tipo de expresión que es la de la hipérbola, que es 1 sobre x. Si ustedes recordarán, la gráfica de y igual 1 sobre x es una cosa así. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir acá es que con la distancia, también de manera hiperbólica, se va a ir atenuando la onda. ¿Por qué se va a ir atenuando la onda? Por esta distancia, que no es más que esta distancia. ¿Se entiende? Y también se van a ir atenuando los valores máximos negativos. Ah, pero ¿qué queda así celeste? No, la celeste esa en realidad, vamos a llamarla envolvente, me está marcando los valores máximos positivos y máximos negativos en cada punto. La onda en realidad tomaría estos valores que voy a graficar ahora. Tomaría esta forma. Así variarían los valores de la onda de potencial eléctrico a medida que yo me alejo del punto donde la variación o la perturbación en la variación de carga, por la variación de carga, generan una propagación de esa perturbación a través de los valores de potencial eléctrico del medio. Se va haciendo cada vez más chiquita. Fíjense que conserva el período, conserva en realidad la longitud de onda, que sería esto. ¿Sí? Esta longitud de onda se supone, si el gráfico está bien hecho, que sería igual a la siguiente, pero vemos que el medio, ¿sí?, a través de la distancia hace que los valores de potencial máximo positivo punto a punto vayan siendo cada vez más chicos a medida que me alejo del elemento que está generando esa onda eléctrica. ¿Está bien? Al igual que los valores máximos negativos. ¿Sí? Este punto que está acá tranquilamente podría ser parte del conductor de una antena. ¿Sí? Un poquito en las antenas lo que ocurre es esto, es que se hace variar el valor de carga eléctrica y ese valor de carga eléctrica genera perturbaciones en los valores de campo eléctrico del universo, y esas perturbaciones se van propagando y obviamente que al cabo de un ratito, por ejemplo, yo saqué la foto más real sería la roja, está claro, saco la foto en un instante y esos serían los valores de potencial eléctrico en cada punto de esa dirección que al principio de todo marqué en una línea de trazos negra.
un instante después me voy a encontrar que esa onda se movió. Y la tengo ubicada un poco más allá, o sea, los valores cambiaron. Volvemos a lo mismo, la velocidad a la que se van propagando los valores de potencial eléctrico punto a punto en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. ¿Y esto cómo lo puedo lograr? Lo puedo lograr generando variaciones de campo, entonces variaciones de carga eléctrica en ese punto del espacio, por ejemplo, sobre un alambre conductor. ¿Está bien? Bueno, espero con esto que haya quedado más o menos claro el fenómeno de cómo yo puedo generar ondas en lo que es el campo eléctrico del espacio, del universo que nos rodea, y cómo esas ondas se van propagando y por qué esas ondas también se van atenuando con la distancia, ¿sí? O sea, la capacidad de generar trabajo que va a haber en cada punto del espacio, cuanto más me alejo del elemento radiante, que es en el que estoy generando esas variaciones de carga eléctrica, es más chica la capacidad de generación de trabajo. O sea, los volts, la capacidad de generación de trabajo sobre cada coulomb que yo pueda llegar a colocar ahí de carga eléctrica en esos puntos, es menor cuanto más me alejo. ¿Está bien? Nunca se hace cero, por lo que vimos. Tendría que ir a un espacio, a una distancia infinita del elemento radiante, y eso lo elijo yo. ¿Cuál es la distancia infinita para mí? ¿A partir de dónde? Bueno, les mando un abrazo y seguimos en el próximo tramo de este video, porque todavía tenemos por delante explicar todo el fenómeno magnético, ¿sí? Nos vemos.